Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Olvera Robles José Ángel. Voy a leer la tarea 19, referencias de instrumentación virtual en el grupo ITA 60. Instrucciones. Describe la conexión y ventajas de los modos de entrada para una tarjeta de adquisición, una sola terminal referenciada, una sola terminal sin referencia y diferencial. Los modos de conexión de las entradas analógicas son configurables mediante programación. La tarjeta tiene tres modos para configurar las entradas analógicas: Differential, DIF, modo diferencial; Reference Single Ended, RSE, modo referenciado con conexión simple; Non-Reference Single Ended, NRSE, modo no referenciado con conexión simple. Cada uno de los modos configura de manera diferente la conexión de las entradas analógicas y el PGIA, amplificador de instrumentación de ganancia programable. Obviamente podemos utilizar uno o cualquiera de los tres modos y conectar la fuente de señal a la entrada que corresponda a la tarjeta, pero debemos tener presente que es preciso seleccionar el modo de configuración más adecuado al tipo de fuente de la señal. La configuración por defecto es la diferencial, que proporciona 8 DIF canales, y tanto la RSE como la NRSE proporcionan 16 canales. El dispositivo se puede programar de tal modo que se obtengan 12 canales, por ejemplo 4 canales en modo DIF y 8 canales en modo RSE. Modo RSE y NRSE. Los modos con conexión simple se deben utilizar cuando la señal de entrada reúne las siguientes características: son niveles alto, mayores a 1 volt; los cables que se utilizan para conectar la señal analógica miden menos de 3 metros; todas las señales analógicas comparten una misma señal de referencia. El modo RSE se debe emplear para la conexión de fuentes de señales flotantes, en cuyo caso las interfaces proveen el punto de tierra común para las señales externas. El modo RSE no se recomienda para medir señales referenciadas a tierra, puesto que se produce un bucle de corriente de la señal y la masa de la tarjeta debido a la diferencia de potencial entre ambas. Por este motivo, el modo NRSE se debe emplear para las señales referenciadas a tierra, en cuyo caso la señal externa suministra su propio punto de referencia a tierra y la tarjeta provee un punto propio de referencia a tierra y la tarjeta provee un punto de conexión aislado, iSense. La diferencia de potencial entre la tierra de la tarjeta y la tierra de la señal aparece como señal de común en ambas entradas, positiva y negativa, del amplificador de instrumentación, y es por lo tanto rechazada por el amplificador. Modo DIF. El modo de conexión diferencial es aquel en cual cada señal analógica de entrada tiene su propia señal de referencia o conductor de regreso. La señal de entrada se conecta a la entrada positiva del amplificador de instrumentación y la señal de referencia o retorno se conecta a la entrada negativa del amplificador de instrumentación. Al configurar la interfaz de adquisición para el modo diferencial, se requieren dos canales de entrada como sus respectivos multiplexores, uno para la señal de entrada y otro para la señal de referencia respectiva. Por lo tanto, hasta 8 canales de entrada analógica están disponibles para una configuración DIF. El modo de conexión diferencial se debe utilizar cuando el sistema de adquisición de datos DAC posee una de las siguientes características. Las señales de entrada son de muy bajo nivel, menos a 1 volt. Los conductos de conexión de la señal miden menos de 3 metros. Los conductores de conexión de la señal se encuentran instalados en ambientes ruidosos. Cualquiera de las señales de entrada requiere una señal de referencia o retorno separado. El modo diferencial reduce el ruido captado e incrementa la relación de rechazo de modo común. Cada señal de entrada puede flotar dentro de los límites del modo común del amplificador PGIA. Este modo se puede trabajar con fuente de señal flotante o referenciada a tierra.